Y bueno, hoy estamos en esta serie de preguntas, respuestas a preguntas básicas, y hemos tocado temas como por qué la Biblia, por qué adorar, qué es el pecado, por qué el matrimonio, etcétera. Y una muy importante, especialmente después de nuestra conferencia Pasión por Jesús, es ¿por qué la casa de oración? ¿Qué es eso? Muchas personas vienen de iglesias donde, bueno, hay una reunión normal los fines de semana y tienen algunas reuniones de oración, pero ¿por qué tener un cuarto de oración en una iglesia? ¿Por qué hay todo esto? Y queremos que sepan cuál es el fundamento bíblico, de dónde vino esta idea y qué significa para nosotros, qué propósito tiene. De eso se trata el día de hoy. Y nosotros, de hecho, cada vez que nos reunimos, decimos cada fin de semana que como iglesia queremos cultivar pasión por Dios y compasión por los demás desde el lugar de oración, o sea, desde la casa de oración. Y es muy importante afirmar de qué se trata todo esto. Entonces vamos a leer ahí en el número 2 Romano, el Salmo 132, del 1 al 5. Y aquí está hablando Salomón, el hijo de David, y dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Este salmo describe la pasión de la vida de David. David fue un hombre que entendió dos cosas. Oiga bien, David entendió que el Señor es hermoso, que el Señor es glorioso, es Dios, es Rey, pero toda su persona es maravillosa. Y David, cuando conoce la hermosura del Señor, su corazón es cautivado y él entiende otra cosa más. Dice: Dios no solamente es glorioso y está en el cielo, pero Él quiere morar entre nosotros. David entiende por esa hambre que tenía en su corazón, precisamente que Dios quería habitar. Cuando David tenía solamente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y David lee cómo Dios empieza a dar leyes y mandamientos sobre la santidad, los sacrificios, y él entiende: ya sé por qué Dios está haciendo todo esto, es que Él quiere habitar entre nosotros. Entonces, David lo que hace, fíjese bien, él era un pastor de ovejas, estaba ya feliz con sus ovejitas y tenía sus encuentros con Dios. Y de repente él es llamado a llevar unos panes a sus hermanos, y resulta que hay un gigante ahí llamado Goliat. Entonces él pues dice: ¿por qué está este hombre desafiando a los ejércitos del Señor? Ustedes conocen la historia. David finalmente mata a Goliat con una convicción tremenda. Y de hecho, antes de eso ocurrió un evento tremendo. David está, como siempre, con las ovejitas de su papá, visita el profeta a la familia, porque dice que entre ellos está el próximo rey de Israel. Y pues el papá Isaí le presenta a todos los hijos y dice: aquí están todos mis hijos, guapos, altos, valientes. Y Samuel dice: wow, uno de estos guapos ha de ser. Y resulta que no era ninguno de ellos. Y de repente le dice Samuel a Isaí: ¿tienes otro hijo por ahí? Dice: pues tengo un chamaco que anda ahí cuidando a las chivas. Y entonces dice: pues tráemelo, porque no vamos a comer hasta que no yo unja a la persona que Dios está destinado. Y cuando Samuel ve a David, dice: él es el que Dios ungió para ser rey de Israel. Entonces David empieza una carrera rápidamente. Muchos saben la historia. Empieza a tomar popularidad por las victorias que Dios le da. El rey lo nombra primero su músico y luego uno de los capitanes de sus valientes. Y David empieza a crecer en ese lugar, pero él no quería ser rey. Él quería al Señor. No estaba buscando ser famoso ni poderoso. Él simplemente estaba enamorado del Señor. Entonces, cuando finalmente, para hacer la historia un poquito más corta, David es perseguido. Saúl empieza a tener celos, envidia de David. Entonces David pues empieza a ser perseguido por este hombre. Tiene su ejército por meses, años persiguiéndolo, imagínate. Pero David, él dice: yo solamente quiero una cosa. Yo quiero, en el Salmo 27:4, él dice: una cosa he demandado al Señor, y esta voy a buscar, que esté yo en la casa del Señor
todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. David estaba, yo quiero al Señor. Cuando finalmente David queda como rey en Hebrón, él dice, ya sé qué voy a hacer primero. Voy a traer el arca del pacto. Él conquista Jerusalén, que en ese momento se encontraba en manos de un ejército, de un rey enemigo, de los jebuseos. Y David lo que hace es un movimiento increíble, fíjese bien. David empieza conquista esta ciudad y trae el arca del pacto. David había vivido en su vida, fíjese, imagínese, un gobierno con un rey pagano, endemoniado, un rey vanidoso que se hizo un monumento a él mismo, un rey que estaba psicótico, paranoico. Y David, cuando entra para el gobierno, lo primero que él hace, dice, queremos la presencia del Señor en medio de nosotros. No está muy emocionado, pero fue increíble. David dice, yo quiero una cosa. Entonces David finalmente conquista Jerusalén, o la retoma de nuevo, la recupera, y después trae el arca que estaba entre los madianitas, la trae de regreso y establece un lugar de adoración. Fíjese bien, un lugar donde hay cantores y músicos adorando al Señor. Entonces esta arca santuario, rodeada de adoración con música en vivo en el monte de Sión, durante el reinado de David en Jerusalén, se conoce bíblicamente como el tabernáculo de David. El tabernáculo de David fue esa tienda de campaña donde estaba el arca. Había una caja de madera forrada de oro con unos querubines arriba que eran también de oro, y la gloria del Señor se aparecía, y David centra toda su atención, a pesar de la crítica, a pesar de que su esposa lo criticaba, a pesar de que el pueblo estaba en otro plan. Dice David, yo tengo una pasión, y lo dice en ese salmo, Señor, yo te prometo que no voy a darle, no voy a dar descanso en mi vida hasta que no traiga tu presencia aquí, hasta que no hay un lugar donde tú reposes. Esa fue la pasión de David. Amén. Entonces, en este salmo vemos cómo Salomón dice, mi papá era así, y le dice, Señor, acuérdate de lo que mi papá quería. Mi papá quería tu presencia en medio de nosotros, y se lo propuso. A pesar de sus aflicciones, de sus luchas, de sus problemas, aún de sus caídas, David dijo, yo quiero la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el establecimiento de la adoración día y noche ante el arca del pacto, que tuvo lugar durante el reinado de David, es uno de los eventos que a menudo más se pasa por alto, pero que es súper importante. Quiero que usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Yo vivo en Los Ángeles, yo estoy aquí con problemas, tengo problemas en mi familia, en mi salud, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver todo con usted. Todo tiene que ver con usted, porque no es solamente un hecho histórico. Esto es, Dios hizo un pacto con David. A partir de este corazón de David, Dios se compromete con David, fíjese bien, a hacer un pacto poderoso, y ese pacto, el cumplimiento es Cristo Jesús. El cumplimiento es la salvación de los gentiles. El cumplimiento es el regreso de Jesús. Entonces eso tiene que ver completamente con todos nosotros. El tabernáculo de David. Gloria al Señor. Entonces, día tras día, hermanos, durante 44 años, durante el reinado de David y un poquito después de su muerte, porque él reinó 33 años, después 11 años más en lo que terminaron el templo, estuvo Salomón todavía con este sistema, ¿verdad? Había cantores y músicos que ministraban al Señor por turnos, ¿verdad? Ahí en Primera de Crónicas 25 se detalla, había 24 familias compuestas por 12 cantores y músicos que profetizaban con arpas e instrumentos de cuerda. Había toda muchísimo más grande que las filarmónicas de Nueva York. De hecho, se dice que eran como 40 de esas filarmónicas, enorme. Y estas personas eran instruidos en cánticos al Señor y operaban, de hecho, tenían címbalos, tenían instrumentos de cuerda, y eran personas que estaban dedicadas exclusivamente a eso. Entonces, en su comienzo, el tabernáculo fue administrado por 288 cantores y músicos, y al final de David él tenía más de 4,000. Imagínense, 4,000 cantores. Era más que iglesias completas que hay ahorita. Todas estas personas se dedicaban a cantar, a adorar, a profetizar, a exaltar al Señor. ¿Qué le parece? Era tremendo. Ha sido un espectáculo
glorioso. Ahora, algo que uno se pregunta, fíjese bien, cuando usted lee la Biblia, dice, bueno, ¿de dónde sacó David esa idea? Mire, en el Pentateuco, donde se le dan las instrucciones a Moisés, no había ninguna instrucción, traigan cantores, traigan músicos, traigan instrumentos, no había nada de eso. Entonces uno dice, bueno, David, ¿de dónde se te ocurrió? Nada más había ese shofar que se tocaba al principio del día, al final, y después durante la fiesta de las trompetas había que se sonaban esos, pero nada más era la única, digamos, música o instrumento que había. Pero David empieza con todo eso y dice, bueno, David, ¿de dónde se te ocurrió sacar algo así? ¿Y saben qué pasó? David en sus encuentros con Dios vio el cielo. David fue un hombre que en esta búsqueda del Señor, Dios le muestra el trono celestial. ¿Por qué sabemos eso? Porque lo que está pasando en el trono en el cielo, David lo reflejó en la tierra. ¿Qué le parece? Impresionante. David abrazó la visión de ver la presencia y el poder de Dios en la tierra como en el cielo. ¡Wow! Eso fue lo que Jesús nos enseñó a orar. Padre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Qué dice? También en la tierra. Entonces David, esto fue antes de que se escribiera Apocalipsis y el Nuevo Testamento. Esto fue antes. David dice, hay una adoración en el cielo y yo quiero que también sea reproducida en la tierra. David empieza a hacer esto que era innovador, era completamente desconocido. Y mire cómo dice aquí en 1 Crónicas 28, 19, dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dice David, todo lo que ven que estoy haciendo no es mi idea. No es que me gusta mucho la música, que sí me gusta. No es que me gusta que yo soy cantor. Hay algo que está pasando en el cielo, dice David, que también yo quiero que pase en la tierra. Esa es mi pasión. No voy a darle. Mire, David puede haber dicho, yo voy a ser un rey que hace estrategias militares, que fomenta el comercio. No, él dijo, lo que más anhelo es eso que está pasando en el cielo, que pase también en la tierra. Bendito sea el Señor. Amén, gloria al Señor. Amén. Súper padre, increíble. Párrafo D, fíjese ahí, estamos en la página 1, dice, cuando consideramos los detalles relacionados con el tabernáculo de David, se ve claramente cómo modela una réplica del patrón del trono celestial. Voy a leer Apocalipsis 4, versículos 4 y 8. Alrededor del trono había 24 tronos y David colocó 24 ancianos, 24 líderes, uno por hora es lo que se asume. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Acuérdense que Apocalipsis fue escrito aproximadamente como unos 2000 años después, no, como 1100 años después de David. David no sabía, jamás había leído Apocalipsis porque eso fue en el Antiguo Testamento. Pero él dice, aquí dice que vio, está diciendo Juan, a lo que David vio. Dice, vi a estos ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, versículo 8, y los 4 seres vivientes. Fíjese que David nombró 4 porteros, 4 líderes que coordinaran esto. Entonces, David, ¿de dónde sacaste la idea de 24 ancianos y de 4 líderes principales? Porque fíjese, aquí dice que había 4 seres vivientes, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. Una cosa que David hizo fue una adoración incesante, ininterrumpida. Gloria al Señor. Ellos dicen, no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Hello. Así es, que lo que estaba sucediendo en el cielo, lo que sucede en el cielo ahorita, David recibe esta revelación y dice, la pasión de mi vida es que eso pase también en la tierra. Amén. Una adoración incesante, música, líderes, cantores, ¿verdad? Ya lo que David hace, hermanos queridos, que es increíble, vamos a la página 2, ahí en el párrafo F, es que dice, vamos a sostenerlos a ellos. Nosotros vamos a poner personas, fíjese bien, que se dediquen, que estén libres de todo otro oficio para dedicarse a este cántico del Señor. Dice que estén libres de otros deberes porque estaban ocupados en este trabajo día y noche.
algo continuo. Había estos set. Nosotros, yo quiero decirle, hermano, escuche bien todos, que a partir de Pasión por Jesús estamos planteando que comencemos a las 8 de la noche y terminemos al mediodía del siguiente día, o sea, hasta las 12 del otro día. O sea, van a ser 18 horas, 5 días a la semana vamos a estar aquí clamando y buscando al Señor. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Estamos teniendo, por la gracia del Señor, esta meta. De hecho, nuestro evento de Pasión por Jesús se llamó 24/7, construyendo un lugar de reposo para el Señor. Y nuestra meta es que, hermanos, todos ustedes como iglesia, todos somos una iglesia que adora, una iglesia que ora, una iglesia que ama la presencia de Dios. Eso somos nosotros. Queremos ser una iglesia tabernáculo centrados en la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? De eso se trata Houses of Light. Una iglesia tabernáculo que está sonando en adoración día y noche, y estamos centrados no tanto en la predicación, no tanto en la restauración de la familia, que son cosas importantes, sino en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Tengo mucha convicción al poder decir eso. Entonces, dice, estamos leyendo aquí en el párrafo F cómo es que David tiene un compromiso de proveer económicamente. Dice, vamos a invertir. David invierte millones de dólares, oro, plata, piedras. Dice, voy a poner de mi tesoro personal y del tesoro del gobierno para poder sostener esta estructura de cantores, intercesores, músicos, porteros, etcétera, los que estaban cuidando las puertas. Entonces, eso, fíjese muy bien, lo tengo aquí al final del párrafo F. Dice, esto dice mucho con respecto a la prioridad de Dios en la ocupación de estos oficios que adoraban en el tabernáculo día y noche. Miren, hermanos, yo quiero decirles algo. Las naciones están pasando toda clase de crisis, toda clase de problemas económicos, climáticos, políticos, sociales, morales, pero que las naciones necesitan es la presencia de Dios. Lo que más necesita, más que políticos, que ya tenemos bastantes, necesitamos una visitación de la presencia poderosa de Dios. Y el tabernáculo de David se trata de eso. Invitar la presencia permanente de Dios a las comunidades para que Él lo transforme todo. Amén, amén, gracias al Señor. Eso está algo tremendo. Y fíjese, esto que David hizo, no solamente lo hizo para él, sino que él ordenó a los reyes después de él. Les dijo, reyes que van a venir después de mí, tienen que seguir esto. No piensen solamente en sus lujos de reyes, no piensen solamente en su comercio, piensen o enfóquense en la presencia del Señor. Mira aquí como dice en 2 de Crónicas 29, 25 al 26, el rey Ezequías dice, pero también, dice, puso también Ezequías levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. O sea que esto que David hizo no solamente era de él, sino que era un mandamiento constante para el pueblo de Dios. Amén. Entonces, hermanos queridos, fíjese bien, en esta estructura de adoración, en este ambiente de gloria, Dios empezó a mostrar cosas impresionantes. David empieza, dice la palabra, que él entraba y se sentaba delante del Señor. Iba al cuarto de oración y se sentaba, y Dios empezaba a mostrarle cosas. Si usted ve los salmos, por ejemplo, en el Salmo 2, el Señor le muestra a David cómo las naciones se van a levantar contra Dios. Le muestra a David cómo el Padre ha decidido que su hijo reine sobre las naciones. Le muestra a David cómo el Padre le dice al hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. David empieza a tener una claridad, hermanos, de la primera venida, la segunda venida, la muerte de Cristo, la crucifixión, la resurrección. Impresionante. Si usted lee los salmos, por ejemplo, en el Salmo 22, está descrito cuando Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Describe cómo hay gente burlándose de él. Describe cómo le dieron a beber vinagre. David tuvo una visión, una claridad profética. Hermanos, cuando hay este ambiente de la presencia del Señor, Dios empieza a darnos claridad de sus planes.
claridad de su gloria, entendimiento de lo que está pasando. Entonces es tremendo el que David viera un mover, porque hermanos, fíjense, imagínense esto, estaba esta carpa allí, estaba esta caja de madera, estaba la gloria de Dios expuesta y la gente podía interactuar bajo el tabernáculo de Moisés. Entraban una vez al año nada más y la veían solamente. El sumo sacerdote entraba una sola vez y entraba amarrado de una pierna por si no estaba muy santificado y daba el azotón, nada más lo jalaban. Era tremendo. Pero bajo David, Dios permitió que esa gloria fuera expuesta, hermanos queridos, algo poderoso y precioso. Entonces, párrafo I, el tabernáculo de David instituyó un orden de adoración completamente nuevo en la tierra. El hecho de que aquí cantemos nosotros alabanza en la iglesia vino desde el tabernáculo de David. O sea, dice la Biblia, canten al Señor con instrumentos toda la tierra. Canten salmos con salterio, con arpa, con decacordio. Alábenle con címbalos que resuenan. Este estilo de adoración congregacional vino a partir del tabernáculo de David. ¿Qué le parece? Y es una pieza central. Es importante. Tenemos que ver, hermanos, que la adoración en la iglesia no es solamente de que, bueno, media hora, ya que se vayan, que siga lo que siga, buenas tardes. No, es mucho más poderoso, mucho más necesario, mucho más importante a veces de lo que uno ha pensado. Gloria al Señor. Aquí lo pongo al final del párrafo y dice: el tabernáculo de David fue una extensión terrenal de la corte celestial del Padre que continúa para siempre, siempre en una adoración continua, interminable. Amén. Quiero decirles, hermanos, que en esta iglesia nuestra pasión es la de David. Nuestra pasión es que queremos construir ese lugar y es que queremos que su presencia y su gloria lo llene todo. Queremos que, mire, hermano, yo quiero decirle algo. Escúcheme bien todos. ¿Cuántos aquí son papás y mamás? Ok, escúcheme bien. Ustedes como padres y madres necesitan entrenar a sus hijos para que en sus casas haya adoración, para cuando lleguen aquí no sea así como que están en su teléfono. Tenemos que hacer de nuestros hogares unos santuarios de adoración. No estoy diciendo que sea religioso ni legalista, quiero decir que enseñes, hijos, vamos a adorar a Dios. Vamos a reconocer la grandeza de Dios, porque lo que pasa en la casa de usted puede pasar aquí en público y puede pasar allá enfrente. Pero usted tiene que empezar a ser un padre, una madre que entrena a sus hijos en la adoración a Dios. De verdad, hermanos. Nosotros hemos aprendido a adorar aquí en este mundo a los artistas, a los deportistas, a los eventos, pero el que se merece la gloria es el Señor. Y eso empieza con los papás y con las mamás. Así es, hermano. Los hogares deben ser un lugar de adoración, deben ser esos pequeños tabernáculos. Y cuando ya vienen acá nuestros hijos, nuestros jóvenes, dicen, claro, este es el ambiente de adoración normal donde Dios se manifiesta. Entonces, hermano, la prioridad que David le dio a la presencia de Dios morando en medio del pueblo y la nación es un ejemplo para el pueblo de Dios en todas las edades, de cómo el Señor quiere gobernar y manifestarse. Mire, aquí en esta ciudad, yo quiero decirles, mire, observe esto. Northridge es una ciudad, junto con Chatsworth, donde se ha producido mucha pornografía. No sé si ustedes sabían esto, que aquí en estos lugares hay desde estudios de pornografía hasta lugares donde se hacen juguetes o esas cosas sexuales. Y Dios está cambiando. Hace 20 años, 22 años de hecho, cumplimos en enero, Dios empezó a tener un lugar de oración para romper ese ambiente de pecado y de maldad, hermanos. Amén. A través de la predicación del evangelio, a través de la alabanza y la adoración. Y ahora Dios quiere manifestar más su gloria. Uno de nuestros sueños es que Northridge, el Valle de San Fernando, sea un lugar donde more la gloria del Señor, hermanos, con poder. Amén. Y eso ese es lo que arde en nuestros corazones, hermanos. Amamos los servicios, pero la iglesia es mucho más que un servicio. La iglesia es un santuario de adoración
que hospeda la presencia de Dios de una manera constante, y esa gloria que nos visita también al mundo, a los perdidos. Entonces, quiero hablarles algo muy importante, que es el pacto de David. Una vez que David tiene esta idea, fíjese, David está determinado. Yo voy a construir esto, y David lo hace. No solamente se quedó una bonita idea de que, lo voy a hacer, no, él lo hace. Él construye este lugar. Pero después tiene un momento David. David está en su palacio, un palacio muy bonito de cedro, olía delicioso, yo creo. Y de repente ve que él está bien así, bien fresquecito adentro, y ve que afuera en esa carpa hecha de pieles de animales está el arca, y dice, no está bien eso. Yo aquí estoy muy cómodo y el arca está allá afuera en el solazo. Dice, ¿sabe qué? Quiero hacer un templo donde haya un lugar especial, glorioso para el arca del Señor. David está tan apasionado por la presencia, tan apasionado por Dios mismo, que hace este voto y dice, ¿sabes qué? Quiero concluir mi voto antes de yo morir construyendo un templo glorioso. Y el Señor le dice, oye David, ¿quién te pidió que hicieras eso? ¿De dónde sacaste esa idea? Porque nunca le he dicho a nadie que me haga ningún templo. Yo siempre he estado habitando en esas carpas y ahí estoy bien. ¿De dónde sacaste eso? Porque cuando David lo quiere hacer, llama al profeta Natán, y el Natán le dice, haz lo que quieras. Y después ya en la noche, él le dice, no va a hacer lo que quiera. Dile esto a David. Y ya Natán regresa, sorry, te dije que hicieras lo que quieras, pero no es lo que quieras. El Señor le dice, tú tuviste en tu corazón construirme un lugar, y dice, ¿sabes qué? Tú no me lo vas a construir a mí, yo te lo voy a construir a ti. Impresionante. Dios le dice, David, tienes tanta pasión por mí que yo quiero decirte que yo tengo más pasión por ti de la que tú tienes por mí. Y Dios le hace a David una casa en el bosque impresionante. Le dice, tú no lo vas a construir, pero tu hijo sí lo va a construir. Y el Señor hace lo que se llama el pacto davídico. Como resultado de esta decisión de David de honrar la presencia, de honrar lo que pasa en el cielo, de quererla sobre todas las cosas, Dios le dice, te voy a prometer algo. Y mire, vamos ahí a la página número 3, por favor, vaya conmigo. Segunda de Samuel 7, 8 al 16. Este pacto, hermanos, es impresionante. Yo quiero decirle que en la Biblia hay varios pactos. Está el pacto con Noé, el pacto con Moisés, que es tremendo, el pacto con Abraham, muy importante. Hay pactos que Dios hizo, pero este pacto con David confirma los pactos anteriores y es súper trascendente en este momento de la historia. Vamos a ver lo que el Señor le promete a David. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido. El Señor le dice, en respuesta, David, a tu consagración, a tu pasión, quiero decirte que voy a darle a Israel un territorio permanente. Qué tremendo. Porque, hermanos, Israel ha sido conquistado por su pecado, el templo ha sido destruido. Sin embargo, Dios restableció a Israel en 1948 por causa de su pacto con Abraham y con David. ¿Qué le parece eso? Dios dijo, ¿sabes qué, David? Yo les voy a dar a ustedes una tierra permanente. Usted sí sabe que los árabes quieren echar fuera, los musulmanes quieren borrar del mapa a Israel, pero como Dios dijo, te voy a dar una tierra permanente, nadie los ha podido sacar. Israel forma un porcentaje pequeño, es un pueblito. El país de Israel es chiquitito, hermanos, es mucho más chico que California. Sin embargo, y hay millones de musulmanes y de árabes que los quieren destrozar, pero no han podido. ¿Por qué? Porque Dios le hizo un pacto, le hizo una promesa a Abraham y a David también. Y luego también dice, fíjate bien ahí en el versículo 12, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Está hablando de Cristo. ¿Qué crees, David? No solamente te voy a dar un lugar, voy a levantar a un gobernante que gobierne para siempre. Y ese es Jesucristo. Por eso le decía que este pacto tiene que ver con nosotros, este tabernáculo tiene que ver con nosotros. Después de eso, aquí en el versículo 13 dice, él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre su trono, el trono de su reino,
y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Saben qué le dijo el Señor? No solamente te voy a dar una tierra permanente, un rey, sino un reinado tremendo y eterno. El Señor es glorioso, hermanos. ¿Cómo es el Señor de generoso, de amoroso, de poderoso? Dice, ok, tú quisiste construirme esto, te voy a decir lo que yo te voy a dar a ti. Así es Dios, hermanos. Dios, cuando nosotros le damos, Él nos devuelve multiplicado. Dios es un Dios generoso. Ahora mire, cuando Jesús va a nacer, la profecía que el ángel Gabriel le da a María tiene que ver con lo que le prometió Dios a David. Mira lo que dice Lucas 1, 31 al 33. Esto lo leemos en la Navidad, pero es mucho más que un bonito texto navideño. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios de Israel, dice, Dios le dará el trono de ¿quién? Su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén y amén, gloria al Señor. Cristo es el cumplimiento del plan de Dios y del pacto davídico, del pacto que Dios hizo con David, impresionante. De un rey cuyo reinado será sobre todas las naciones y será para siempre. Es lo que estamos esperando en el regreso. Mire, cuando Cristo vino por primera vez se cumplió una parte, pero ahora que regrese se va a cumplir completamente la segunda parte. Gloria al Señor, hermanos queridos. Entonces, la fuerza de este pacto es tan grande que incluso en Apocalipsis 5 dice, Jesús se identifica como la raíz de David, como ese retoño de David. Está diciendo, eso que Dios le prometió a David, Cristo es el cumplimiento de todo eso. Ahora fíjese bien, quiero que usted, lo que dice en el párrafo es muy importante. Dado que los términos del pacto de David, vinieron con el establecimiento del tabernáculo, el cumplimiento del pacto vendrá con el restablecimiento del tabernáculo. Amén. Entonces Dios lo hizo, lo prometió con el primer tabernáculo y lo va a cumplir con el restablecimiento del tabernáculo. Dios dice en Amós 9:11, y yo reconstruiré el tabernáculo caído de David. Dice, yo voy a reparar sus portillos, voy a reparar. Dios dice, yo lo voy a hacer. Dice, para que todas las naciones busquen al Señor. Dios hizo esta promesa a través del profeta Amós, que es tan poderosa. Uno dice, bueno, ¿por qué no reconstruyes el tabernáculo de Salomón, el templo de Salomón, o el de Moisés? Dice, no, el que voy a reconstruir es el de David, porque es el que más se asemeja a lo que está pasando en el cielo. Y con escuche bien, con esa reconstrucción, Dios va a cumplir plenamente las tres cosas. Va a traer en Israel, la nación, va a traer su gloria. Va a venir Jesucristo para reinar y va a reinar sobre todas las naciones. O sea que el restablecimiento del tabernáculo de David es súper importante. Hermanos, esto a veces se olvida, la gente dice, pues a mí no me han explicado nada del pacto de David. Tiene que saberlo porque, como le decía, está directamente vinculado con todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver lo que dice Hechos 15, versículos 16 al 17, en lo que se llama la restauración del tabernáculo de David. Mire, Israel pecó y se le olvidó eso. Muchos reyes empezaron a envanecerse, se volvieron idólatras. Israel se alejó de Dios, fue conquistado primero por los babilonios, luego por los persas, después por los griegos. Un relajo, después por Roma. Una tremenda. Israel pecó contra Dios, pero el pacto de Dios seguía siendo fiel, sigue siendo fiel. Y cuando Cristo viene y empieza a ver, escuche bien, empieza a ver no solamente judíos que vienen al Señor, sino también gentiles, personas como usted, como yo. De hecho, quiero contar rápidamente esto. Mire, en el capítulo 13 de Hechos, espero que me esté siguiendo, un poquito complicado, pero trate de captarlo. En el capítulo 13 de Hechos, ellos estaban ministrando al Señor. Había reuniones de oración, de adoración tremendas. Y de repente el Espíritu Santo dice, vamos a hacer algo. Apártenme a Pablo y a Silas para la obra del ministerio. A Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Y los apartan y dice que otra vez ayunaron y los enviaron al primer viaje misionero de toda la historia. Ellos van a las ciudades y empieza a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y sabe que no solamente son bautizados en el Espíritu los judíos, sino también los gentiles, como la semana pasada aquí solo por el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Algunos recibieron eso. Amén. Entonces, cuando ellos regresan para Jerusalén, en Hechos 15 dicen, oigan, ¿sabes qué?
que mucha gente está viniendo, no solamente judíos, sino también gentiles, están llegando todos a los pies del Señor. Y los judíos entran como en shock, bueno, les mandamos que guarden la ley o que no, ¿qué hacemos? Y Jacobo, él se levanta, hermanos queridos, y cita la profecía de Amós. Y dice, después de esto, él le dice, porque había un debate, los judíos son muy celosos, muy exclusivistas, Dios estaba derramando su espíritu y hay una controversia, bueno, ¿qué hacemos? Y Jacobo, aquí les cita esto, dice en Hechos 15, del 16 al 17, dice, acuérdense de lo que dijo el profeta, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de ¿quién? Amén, dice que está caído, porque ya no había eso en la tierra, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Quién está diciendo esto? Bueno, Jacobo, pero Dios fue el que dijo, yo lo voy a hacer para que el resto de los hombres busque al Señor. Eso somos usted y yo. Ese resto de los hombres somos usted y yo que estamos aquí. Si estás en línea, y todos los gentiles a lo largo de la historia, dice que todos busquen al Señor. Amén. Dice, y todos los gentiles, si ustedes de Guatemala, de donde sea, de Argentina, de Colombia, de México, de Perú, de El Salvador, de Honduras, dice, para que todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre busquen al Señor. Entonces el tabernáculo de David tuvo que ver con que usted y yo fuéramos alcanzados, porque ustedes y yo somos parte del restablecimiento del tabernáculo de David. Bendito sea el nombre del Señor. Qué alegría, hermanos. Dios nos escogió para ser real sacerdocio y nación santa. Nos escogió para como iglesia hospedar su presencia de manera permanente. Dios está sacándonos de la religiosidad, nos está sacando de una mentalidad parroquial y nos está introduciendo a la mentalidad del reino. Bendito sea su santo nombre. Qué tremendo, hermanos. Entonces, fíjese bien, vamos para el párrafo A del número 4 romano. Dice, este pacto davídico incluye todas las promesas del pacto davídico, pero específicamente se refiere a la adoración que tuvo lugar dentro del tabernáculo de David frente al arca del pacto. Miren, hermanos, voy a explicar esto. En los salmos, David, Asaf, Jedutún y Emán, que eran los tres principales autores de los salmos, estos 4 hombres eran proféticos, eran tremendos, empiezan a hablar en los salmos de cómo toda la tierra va a adorar al Señor. Empiezan a decir, las naciones le van a cantar, las naciones van a proclamar su gloria, los pueblos van a anunciar sus maravillas. ¿Y sabe qué estaba hablando? Está hablando de la restauración del tabernáculo de David en las naciones. Por eso Cristo le dijo a la samaritana, no es aquí ni en este monte, sino es en todo lugar donde se le adore en espíritu y en verdad. El tabernáculo de David se extendió a algo global. Eso está pasando en las naciones, hermanos. Mire cómo dice en el Salmo 96, versículos 1 al 3, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Estaban diciendo los salmistas, va a haber un cántico en las naciones, que es el cántico que David hizo en el tabernáculo, pero que ahora en esta reconstrucción del tabernáculo, las naciones le van a cantar al Señor cantos, salmos, himnos, canciones de gloria. Porque eso está apuntando al regreso de Jesucristo, al cumplimiento del Rey que vendría a reinar en Jerusalén y en toda la tierra. Eso es lo que estamos haciendo aquí, hermanos queridos. Malaquías 1:11 es una de las promesas que más me encanta porque nos habla de algo muy poderoso. Mire, Malaquías 1:11, de hecho Malaquías fue escrito cuando hubo una crisis, porque la gente tenía el templo, pero de repente se empezaron a desviar. La gente, había servidores, pero empezaron a tomarlo a la ligera. De hecho, ese famoso versículo de que traigan los diezmos al alfolí tiene que ver con la casa de oración. Dice, el Señor había puesto unos aposentos alrededor del templo donde se juntaba la comida para que los sacerdotes se dedicaran al canto. Y cuando dice, tráiganlo, dice, hay alimento en mi casa, dice, saquen, porque este hombre, Tobías, metió a vivir a un hombre ahí. Hizo un departamento donde había una bodega. Dice, ¿qué haces ahí? ¿Por qué metiste a esta persona? Este lugar no es para que metas a alguien más a vivir, uno de tus amigos. Es para que ahí esté el alimento y los sacerdotes puedan cantar. Ese Malaquías
trabajó junto con Nehemías para restablecer el tabernáculo. Había un celo santo. Para lo que Dios dice en Malaquías 1:11, dice, porque desde donde nace el sol, donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre en las naciones. Amén. Está diciendo, desde el este hasta el oeste, desde el norte hasta el sur, el nombre del Señor es grande. Y mira cómo dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Oiga bien esto. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían ofrecer incienso, pero ahora ¿sabe quién ofrece incienso? ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio. Cristo nos hizo a nosotros sacerdotes para ministrarle a Él. Tú no solamente eres un asistente a la iglesia, eres un ministro que le ministra adoración a Dios. Si me estás oyendo, esa es tu identidad. Si a mí ni me gusta ni entiendo, pues velo entendiendo y que te guste, porque ese es tu llamado. Amén, gloria al Señor. Esta parte de Malaquías 11 está hablando, hermanos queridos, de esta proliferación del incienso, que es la adoración y la oración combinadas. Eso se ve en Apocalipsis 5:8. Ahí está estas copas que están llenas de incienso, que son las oraciones, y los 4 seres vivientes y los 24 tienen arpas y copas. Es el modelo de la casa de oración. Eso que estamos haciendo aquí enfrente no es una moda de Kansas City, no es una moda de los argentinos, es un principio del reino y del cielo que se está estableciendo en la tierra, mis hermanos. Entonces vamos al número 5 romano, ya para ir casi terminando. Fíjese bien, la iglesia es edificada como el tabernáculo. Efesios 2:21 al 22 dice, en él, ¿quién es él? Cristo, con ganas. ¿En él quién es? En Cristo, todo el edificio. ¿Quién es el edificio? Algunos tienen pena, pero si somos nosotros. Bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo al Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu. Nosotros, hermanos, estamos siendo, mira, nuestras familias están siendo salvas. No nada más para pachangueárnosla, para hacer un edificio, un templo que hospeda, que alberga la gloria de Dios. Eso somos nosotros, hermanos. La iglesia está llamada a operar como una morada de Dios, un tabernáculo de la gloria que vive y respira, donde cada uno de nosotros, mire, por eso somos llamados casas de luz. Nosotros nos juntamos y somos una casa de luz y salimos como casas de luz para impartir la gloria del Señor allá afuera, donde hay endemoniados, hay personas confundidas, deprimidas, tristes, etcétera. Tú y yo somos los que nos llenamos de la gloria y entonces impartimos esa gloria al mundo que está perdido. Eso somos usted y yo. Nuestro sacerdocio ha sido restaurado mediante el evangelio. Mire cómo dice 1 Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas en las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hermanos, yo les quiero animar, entrenen a sus familias para que sean familias que adoran. Porque si usted nunca adora y trae a su hijo aquí a que adore, se va a sentir como pez fuera del agua. Mira, aquí qué hacen, ya que se acabe, mamá, ya me quiero ir, dame mi teléfono. Quiero seguir jugando videojuegos, sácame de aquí. Pero ¿sabe qué? Ahora yo quiero decirle algo, que Dios está haciendo algo tremendo entre nosotros. ¿Sí me está escuchando? Ayer me decía Geraldine, la hija de nuestro hermano Elmer, platicamos un ratito, fuimos a cenar con varios y obviamente con su papá y todo, y ella también estaba ahí. Y me dice, pastor, ¿sabe qué? Eso que Dios le ha dicho a usted de que usted es una luz en la oscuridad, también yo soy una luz en la oscuridad. Y me dijo, y yo ya empiezo esta semana un club cristiano en mi escuela. ¿Qué edad tiene ella? 15 años. Ella dice, yo soy luz, yo quiero iluminar y voy a empezar a promover un club de jóvenes en mi escuela. Ella está en la high school ya, ¿verdad? Entonces, imagínense, estos jóvenes están empezando a ser tocados por la gloria del Señor. Este evento les marcó tremendamente y ella, ¿sabe qué? Junto con su papá quieren empezar un set, quieren servir en un set en la noche, me decía, ¿verdad? Entonces, eso tiene que pasar, tiene que ser la experiencia normal de todos.
Así es, ese es el llamado que tenemos. Por eso aquí puse, esto significa que nuestro primer ministerio es ministrarle al Señor. Nosotros sí queremos las bendiciones de Dios, pero más que las bendiciones de Dios, queremos a Dios. Y precisamente todo este entorno que estamos hablando, hermanos, este llamado, incluso por eso mañana comienza la introducción a la casa de oración. Queremos que usted sepa. Si yo no entiendo nada, pues ahí te vamos a explicar día tras día, paso por paso, de manera práctica y de manera teórica, o sea, explicándote de qué se trata. Vamos a hablar de todo esto que es súper importante, hermanos. Dios está haciéndolo a nivel global, en China, en Irán, en la India, en todos los lugares. Dios está empezando a despertar su casa de oración, porque Él dijo, yo voy a restaurar ese tabernáculo caído y entonces va a venir el deseado de las naciones. Se llama Jesucristo. Entonces, fíjese bien, Él nos ha dado acceso a su presencia y más aún nos ha dado acceso a su mismo corazón. Apocalipsis 1:6 dice, al que ha hecho de nosotros un reino, dice, un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El cristianismo, hermano, tenemos que cambiar. A veces pensamos, bueno, ir a la iglesia es llegar el domingo a un lugar, que me diga cosas bonitas el pastor, que me eche la bendición y seguir igual. No. Eso está padre, es bonito, pero la iglesia es mucho más que eso. Aquí lo pongo en el párrafo D. La idea de la iglesia como una reunión que ocurre solo los fines de semana, en la que hay un poco de alabanza y predicación, no es completamente bíblica. El modelo de la iglesia primitiva debe seguir siendo nuestro modelo. Mire qué pasaba con los primeros creyentes. Dice, y perseveraban unánimes, ¿cuándo? Nomás los domingos en la mañana. Cada día, o sea, pero no será mucha exageración. Oiga, pues ¿por qué tantas veces, hermano? Yo veo que personas dicen, no, pueden ver 3 telenovelas al día. El Gordo y la Flaca y las noticias de Telemundo. Son como 4 horas y eso no es cansado. Pero venir diario a la iglesia es como que, a ver, hermano, pues tranquilo. Ni que fuera yo monje o qué, o que yo fuera monja o qué. Nuestra mentalidad, hermanos, ha reducido nuestro cristianismo a una práctica religiosa del domingo, pero es una vida que gira en torno a la presencia de Dios. El modelo, fíjese, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, tenían sus grupos de amistad ellos. Esto que estamos aquí no es una idea del hombre, es la idea del parámetro, del paradigma de la Biblia. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor. Alabando a Dios, había esta alabanza continua. Es más, ¿usted sabe que el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en una reunión de oración? Llevaban 10 días orando, perseverando, unánimes, y de repente vino un viento recio que resopló la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y proclamaban las maravillas de Dios, y la gente fue atraída. Ese día 3,000 personas se convirtieron por causa del derramamiento del Espíritu Santo en el contexto de la restauración del tabernáculo de David. Y es lo que queremos que siga sucediendo. Esa es nuestra pasión, hermanos. Esa es nuestra pasión como iglesia y como liderazgo. Quiero que sepa. Amén. Ahora fíjese, quiero que vea cómo era la vida de una persona en el primer siglo. Es que es bien interesante porque usted dice, bueno, hermano, pues yo tengo cosas que hacer. Quiero decir que todos tenemos cosas que hacer. Tenemos lavandería, tenemos quehaceres, tenemos todo. Es normal ir a comprar la despensa. Es normal, perfectamente normal. Pero el enfoque de nuestra vida debe ser esta pasión, hermanos. Mire cómo era Ana, dice la palabra. Y Ana era una viuda. Hacía 84 años, la hermanita tenía ya 84 años de viuda. Y no se apartaba del templo sirviendo, ¿cuándo? Qué fanática ella, ¿no? No, era lo normal. Con ayunos y oraciones la hermana estaba en su relación con Dios. ¿Sabe qué pasó con ella? Cuando ella ve a José y a María que entran en el templo, dice, este bebé es el Mesías. Ella empieza a tener claridad espiritual. Tenía esta comunión y en vez de estar confundida de que estoy sola, pobre de mí, necesito un hombre. Ella dijo, estoy con Dios, estoy llena de Él. Y ¿sabes qué? Este que está entrando ahorita es el Mesías. Dice que ella le predicaba a todos. Él es el Salvador. Él es el cumplimiento de Isaías 53. Ella empieza a predicar de Cristo. Una mujer que estaba día y noche involucrada en esta labor. Yo sé que puede sonar extremo, hermanos queridos,
Pero yo creo que si el mundo es extremo en sus pecados, en sus cosas día y noche, ¿cuánto más el pueblo del Señor no va a ser extremo en su búsqueda y en su pasión por Dios? Amén. Entonces, hermanos queridos, llegando al final, quiero hacerle las preguntas de reflexión que vamos a hacer en los grupos de amistad esta semana para que las vaya pensando. ¿Cómo crees que Dios está restaurando el tabernáculo de David y cómo se ve en la vida de iglesia en nuestro tiempo? Piénsalo. Yo te digo que estudies este tema. Sé un cristiano que estudias la Biblia. Porque no es lo que dijo el pastor Nets, que yo te estoy predicando la palabra, pero que dice la Escritura. Todo el consenso de la Biblia es clarísimo. Hay cientos de versículos que respaldan esto. En los Salmos, en los profetas, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Está repleto de un contenido. Tú tienes que saber cómo es que Dios está restaurando el tabernáculo, ¿verdad? Y cómo se ve como iglesia. Por eso esta determinación de construir el cuarto de oración tiene que caer en el corazón de todos nosotros. Unos pueden apoyar financieramente, otros pueden interceder, otros pueden asistir, otros pueden cantar, otros pueden tocar, pero todos tienen una parte. Todos, hermano, todos tenemos una parte en esa reconstrucción del tabernáculo de David, porque todos somos ministros, somos sacerdotes. Pregunta número 2, explica cómo tú, junto con tu familia, puedes ser parte de la restauración del tabernáculo de David. Platique con su esposa. Oye, pues esto está en la Biblia. ¿Cómo le vamos a hacer, mi amor? ¿Qué parte tenemos en esto? ¿Cómo nosotros? Mire, yo les he comentado mucho de esto y no se me quita de la mente que una vez que fui para Turquía, entré a una de las mezquitas enormes de ahí, musulmanas, ¿verdad? Donde creen en Alá y toda esta cosa. Y me tocó ver a un viejito, por ahí tengo la foto, que estaba entrenando a su nieto cómo orar. Ustedes saben que ellos oran 5 veces al día. Ellos suenan estas cornetas bien, una voz así, bien raro. Y ellos van a orar. Desde las 5 de la mañana está sonando y usted va en todos los países musulmanes, usted escucha ese sonido, es la verdad estridente y molesto. Pero ese señor estaba enseñando a su nietecito y él se hincaba y repetía las oraciones que ellos hacen y el niño estaba un poquito dando vueltas, pero lo sentaba y decía, no, mira, aprende de estar aquí quietecito. Y ahí un ratito se quedaba el chamaquito y otra vez andaba, ya saben cómo son los niños bien quietos, pero él estaba entrenando a su hijo. Y digo, bueno, si un musulmán tiene ese enfoque de enseñar a sus nietos, ¿cuánto más no el pueblo del Señor? Que enséñale a tu hijo a estar 2 horas en la presencia de Dios. ¿Qué te parece? Sin teléfono. ¡Sin teléfono! ¡No! ¡No! Sí, podemos estar sin teléfono y podemos estar leyendo la Escritura, escuchando del Señor, adorándole, intercediendo, reconstruyendo el tabernáculo de David. ¿Lo podemos hacer, hermanos? Sí, se puede, dicen en México. Tercera pregunta, ¿cuál crees que sea el impacto en nuestra comunidad de restablecer el tabernáculo de David? ¿Qué pasaría, hermanos, si empezamos mire, algo que me decía a mí Alan Hood, que estuvo aquí hace 2 semanas cuando tuvimos el evento Pasión por Jesús, me dijo, cuando ganas la noche algo pasa. Mire, en la noche es cuando pasan muchas cosas. Hay borracheras, hay asesinatos, hay suicidios, hay prostitución, hay drogas. Terrible. Pero cuando la iglesia empieza a orar en la noche, algo pasa. Porque estamos irrumpiendo, Señor, manda. Muchas veces que hemos estado en la noche decimos, Señor, mándale sueños proféticos. Manda, Señor, visitaciones angelicales a la persona que ahorita está en su momento de depresión o de locura frente a esa pantalla. Ganar la noche tiene mucho poder. Y vamos a hacer esto aquí por la gracia del Señor. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos queridos.